Buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, el Forca Noreste y el Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición Espacios Híbridos, les agradecemos su participación en el panel Perspectivas de la Sociedad Chihuahuense durante los siglos XVIII y XIX, con el Comité Estudiantil de Historia, conformado por Isaac Contreras Guerrero, Ósmar Escobar y Cristian Quintero. Ellos son originarios de Delicias, Nuevo Casas Grandes y Pachuca, respectivamente. Son estudiantes de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En el panel de hoy, compartirán con nosotros sus investigaciones de carácter histórico sobre diversas perspectivas de la sociedad chihuahuense entre los siglos XVIII y XIX, es decir, el virreinato, la independencia, el México independiente y el Segundo Imperio. Sin más, cedo la palabra a Ósmar Escobar. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, todavía no se sube la presentación. Gracias, muchas gracias. Ok, buenas tardes. Como ya mencionó la presentadora, mi nombre es Osmar, curso séptimo semestre, perdón, de la licenciatura en Historia. Y bueno, la temática que voy a abordar el día de hoy es Historia de las epidemias. Vamos a abordarlo desde una perspectiva terapéutica y también médica, sobre una epidemia muy característica en el siglo XIX que llega a Chihuahua, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta presentación? Pues me interesa saber cuáles son las prácticas médicas que utilizaban para poder prevenir la llegada del bacilo colérico a la ciudad de Chihuahua, debido a que ya se sabía la presencia de esta epidemia tanto en Cuba como en otras partes del país, como lo es Tampico, como lo es Yucatán. Cuba no es de México, ¿verdad? Pero ya se sabía la presencia de este mal y los males que estaba ocasionando, ¿no? En específico la población. Entonces nos interesa saber cuáles medidas eran las que utilizaban para prevenir su llegada y sobre todo, en dado caso de que llegara al estado, qué saber usar para poder curar y contrarrestar los males, ¿no? Entonces estamos hablando de una medicina preventiva. Siguiente, por favor. Y bueno, las fuentes que voy a emplear que empleé para esta investigación van a ser exclusivamente las que encontramos en el Fondo de Independencia en la sección de Salud Pública, que se encuentran en el Archivo Municipal de Chihuahua. No son las únicas fuentes que podemos utilizar para esta investigación. También podemos emplear lo que es el Correo de Chihuahua. Ahí en ese periódico podemos encontrar un espacio en donde cada vez que se lanzaba el diario, el periódico, había un espacio en donde decían los remedios, ¿no? Y todo lo que se necesitaba para tanto prevenir la llegada del cólera al cuerpo de las personas como para poder curarla, ¿no? Estos remedios de los que yo les hablo los vamos a comentar después, pero por el momento la investigación está basada en estas fuentes. Siguiente, por favor. El alcance de la historia de las epidemias. Bueno, la historia de las epidemias está adscrita a lo que es la historia social. La historia social estudia las masas, estudia sus prácticas. Entonces, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la propagación de las epidemias, ¿no? También la historia de las epidemias nos ayuda mucho a vislumbrar lo que pasaba en algunas sociedades. Hay estudios tanto de cólera, viruela, peste negra, en donde, por ejemplo, nos enseña cuán grande es la brecha entre ricos y pobres. ¿Por qué? Porque cuando tú vas y cuentas los muertos en las actas de defunción de las parroquias, te das cuenta que la mayoría de los muertos por una epidemia son de clase baja, ¿no? Y
los ricos no son tan afectados. Muestra eso, muestra las actitudes incluso xenofóbicas por el caso de la peste negra, la peste bubónica en Mazatlán, incluso la peste negra en la Edad Media, ¿no? Muestra esas actitudes xenofóbicas de la gente, ese pensamiento sobre otro grupo social. Por ejemplo, en Mazatlán fue cuando llegó la peste bubónica era culpa de los chinos, y en la Edad Media eran los judíos. También muestra ese pensamiento social sobre determinado grupo social. También saca a flote los problemas políticos y sociales. Entonces, es como un relámpago, ¿no? Que ilumina el camino a la noche. Es una perspectiva, la historia de las epidemias, que nos ayuda a estudiar cierto fenómeno social, ¿no? Ok, una referencia obligada. Siguiente, por favor. Una referencia obligada para el estudio de las epidemias del norte del país y específicamente de Chihuahua va a ser la doctora Chantal Caramusel. Ella es investigadora ella es investigadora del Colegio de Michoacán. Entonces ella va a ser pionera tanto en estudios de sarampión aquí en Chihuahua, viruela y cólera morbus. Siguiente, por favor. Esto sería una referencia obligada. Siguiente. Bueno, ¿qué es el cólera morbus? El cólera morbus es una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Esta se contrae cuando las personas consumen tanto bebidas o alimentos que están infectados con un bacilo, con la bacteria que causa esta enfermedad. Usualmente, cuando bebes agua, el bacilo se encuentra en las excretas, en la popó, se encuentra también en el vómito de los enfermos. Los enfermos, cuando contraen esto, les empieza a dar una diarrea muy fuerte, y en menos de 24 horas la persona puede perder la vida, ¿no? Algo muy característico de la enfermedad en las personas es que cuando la persona va al baño, las excretas suelen aparentar ser una mezcla de agua con arroz. O sea, es un síntoma que nos indica que la persona pues tiene cólera morbus, ¿no? También el vómito. Las moscas, en todo caso, suelen ser un factor muy importante en la propagación de esta, ¿no? Porque separan tanto el vómito como las excretas, separan en los alimentos, y de ahí el individuo come ese alimento o esa bebida infectada, y así es como se contagia. No es como la viruela o en este caso el COVID-19, ¿no? Que se encuentra en el aire. No. Esto sería ¿cómo se dice? Por digerirla. Siguiente, por favor. ¿De dónde viene el cólera morbus? El cólera morbus era una enfermedad endémica de la India, específicamente del río Ganges. Esta bacteria solo está en los moluscos. Entonces la población de la India solía beber agua, bañarse, entre otras cosas, y de ahí es donde, por ejemplo, se contrae la enfermedad, ¿no? Y así es como se propaga a otras personas. En el siglo XIX ocurre un auge en el liberalismo y en la apertura de los mercados, y así es como logra salir de su foco endémico, o sea, de la India al resto del mundo. Para 1832, el bacilo colérico proveniente de la India ya se encuentra en Canadá, y va a bajar por toda la costa atlántica de los Estados Unidos hasta llegar a México a 1833. Entonces, esto nos demuestra que el intercambio no solo son en cuestiones materiales o bienes, sino también que el ser humano también puede intercambiar sus males, sus miserias. Siguiente, por favor. Ok, a México, el cólera llega por los Estados Unidos, por el cantón de Tamaulipas, llega de lo que es Nueva Orleans. Esto es algo muy particular debido a que epidemias anteriores, tanto el Matlazáhuac, la viruela, tifo, entre otras cosas, llegan por los puertos tanto de Tampico como de Veracruz. El cólera es algo muy particular porque es la primera enfermedad que logra ingresar desde el norte, ¿no? Al gobierno de Bustamante es al que le toca lidiar con esta enfermedad, ¿no? Algo muy característico también de las epidemias en general es que suelen aparecer cuando son periodos de guerra y de hambre. Entonces, recordemos, es 1833, el siglo XIX es muy caótico, acaba de pasar la guerra de independencia, no se puede aplicar ninguna política de salud pública porque no duraba mucho tiempo algún gabinete. Entonces, el ambiente era muy fértil para que las epidemias pudieran propagarse en el país. Entonces sería a Bustamante, ¿no? El que le toca.
Las epidemias, en este caso el cólera, se internan al país mediante las rutas comerciales, como ahorita lo vamos a ver en el estado de Chihuahua. Siguiente, por favor. Me interesa revisar cómo era la sociedad chihuahuense en el siglo XIX para que se haya propagado el cólera morbus, ¿no? El cólera en el caso de Chihuahua logra ingresar por lo que es el Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? La ruta trazada por Oñate y que posteriormente fue utilizada para conectar tanto el septentrión mexicano como lo que es la capital o la Nueva España, ¿no? También es ruta comercial. Entonces, tanto la viruela y como otras epidemias ingresaron ahí, como lo cuenta Cramusel. Bueno, la población más afectada para el caso de Chihuahua fue la clase pobre, como lo había mencionado, ¿no? Según Cramusel, la gente pobre, en su mayoría, si acaso 1 millar de personas concentraba la riqueza, vivía en un estado de hacinamiento, casas que eran de un solo cuarto y el otro cuarto, bueno, en un cuarto es donde dormía toda la familia y el otro era para cocinar, ¿no? Entonces, así facilita la transmisión del mal. Y otra cosa muy importante es el acceso al agua purificada. La gente menesterosa lo que hacía era agarrar agua tanto del acueducto, que podemos ver aquí en la ciudad, el acueducto, entonces ahí usualmente la gente lavaba la ropa con desechos de gente enferma por cólera, y entonces la gente tomaba y se enfermaba. La clase rica lo que hacía era rentar a gente que fuera más arriba para poder tomar un poco de agua más purificada. Entonces, la Junta de Sanidad idea medidas tanto preventivas como curativas para la clase menesterosa, ¿no? Que están adecuadas a ellas. Entonces, así era la sociedad chihuahuense del siglo XIX, un ambiente sucio y propicio para que el cólera pudiera desenvolverse de una forma buena. Siguiente, por favor. Llega el cólera a Chihuahua. Ingresa por el Camino Real de Tierra Adentro. Tanto la viruela como el matlazáhuatl ya habían ingresado. Los primeros habitantes en ser afectados es la hacienda del Río Florido, un pueblo allá por Villalópez, allá al sur del estado. Y bueno, en 1833, en octubre de 1833, hizo su primera aparición en el estado de Chihuahua. La capital no fue tocada hasta la epidemia de 1849 y la de 1850, 53 aproximadamente. Para 1833 solo se había afectado el sur del estado. Siguiente, por favor. Y bueno, una vez que la Junta de Sanidad sabe de la presencia del cólera morbus en la parte sur del estado, empieza a emitir bandos, empieza a emitir documentación para poder hacerla llegar a las personas y poder, en la capital, poder prevenir su llegada, y a los municipios, a los cantones del sur del estado, pues decirles cómo curarlo. Entonces, las medidas preventivas están basadas en una base teórica médica que sería la corriente miasmática. La ciencia de la época indicaba que las enfermedades se propagaban por malos aromas, tanto de basura, cuerpos, agua estancada. Entonces, lo adecuado era una higiene obsesiva, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, la enfermedad se transmitía por el aroma, por los malos aromas. Entonces, ¿cómo evitar los malos aromas? Quemamos ocote y leña, ponían luminarias en los espacios públicos porque quemar esto hacía un buen aroma. Se tenía estrictamente prohibido tener ya una aglomeración de ganado en el centro de la ciudad o en lugares habitados. ¿Por qué? Porque por el mal aroma, ¿no? Las excretas que soltaba el animal, la comida ahí. Entonces se recomendaba mejor mandarlos fuera. A lo mismo que los cementerios. Los cementerios tenían, desde que pasó esto, tenían que estar a las afueras para evitar los malos aromas de los cadáveres. Ya no los enterraban en las iglesias. La matanza de las reses para el consumo de la carne tenía que hacerse del otro lado del canal. Por lo mismo, ¿no? La sangre tirada, la piel, todo esto hacía que hubiera malos aromas, ¿no? Le recomendaba también a la gente el aseo doméstico y público, la cal, el uso de cloro, para evitar también el mal aroma en las casas particulares y sobre todo evitar lugares húmedos, ¿no? Como son los charcos. Siguiente, por favor. Y bueno, las medidas curativas también tienen una base teórica médica que es la medicina hipocrática. Hipócrates, el antiguo médico griego, nos decía que el cuerpo se componía de 4 humores, ¿no? La teoría humoral, que los 4 eran bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Entonces, cuando el miasma ingresaba a tu cuerpo, como lo mencionaba ahorita, lo que hacía era un desequilibrio humoral.
A veces se producía más sangre, a veces no había tanta bilis negra, había a veces excesos de bilis amarilla. Entonces, la medicina estaba enfocada en equilibrar esos humores, ¿no? Y para esto se utilizaba una planta muy buena que se llamaba la marcola del desierto, ¿no? Que cuentan los testimonios de aquella época, que era de origen del estado de Durango, en el cantón de Cuencamé, y era un cocimiento. La Junta de Sanidad recomendaba que se cociera y que se tomara cada determinadas horas, y que eso servía para poder controlar asentar el estómago, ¿no? Y también a su vez para controlar la bilis. Cuando la persona evacuaba, iba al baño, como les mencionaba, el fluido era, o sea, era blanco, creían que era la bilis que estaba en exceso. Entonces, por eso se recomendaba la marcola para evitar que ya el cuerpo no provoque equilibrar la bilis, ¿no? Se recomendaba mucho también el cocimiento de peyote, ¿no? Este cactus que lo podemos encontrar en el desierto de Ojinaga y otras partes del centro del país, para poder, se utilizaba como analgésico, ¿no? Para controlar el dolor. También el tomín, la cal servía también para apaciguar el estómago, para que los intestinos se volvieran a reacomodar, según cuenta la Junta de Sanidad. La raíz de jícama la masticaban para poder quitar los calambres de la boca. Debido a los fuertes cuadros de calambres, el cuerpo se queda sin fluidos y empieza a haber calambres, ¿no? Entonces la raíz la recomendaban. La goma arábiga es algo similar a lo que es el opio, ¿no? Sirve para poder controlar los dolores. Se recomendaban sinapismos y cataplasmas, ¿no? Que son vendas con plantas, entre otras cosas, con mostaza, por ejemplo, y se ponían en el cuerpo para lograr también el equilibrio moral y para poder quitar los dolores. Hay un remedio muy particular que se llama el té de las tres lejías, y eso sería como que lo más acercado a lo que se aplica hoy en día para poder tratar el cólera, ¿no? Y bueno, el té de las tres lejías es un té de plantas con sal. Es una bebida en altos contenidos con sal para poder preservar los líquidos, ¿no? Y es lo que se hace hoy en día para poder prevenir, para poder tratar el cólera, que la persona no se siga deshidratando mediante los fuertes vómitos y las idas al baño. Entonces, este es uno de los tratamientos más acertados, ¿no? A finales del siglo XIX, Robert Koch va a descubrir que el cólera no se contagia por los miasmas, sino por una bacteria, ¿no? La teoría microbiana va a agarrar más fuerza. Y todo esto que las medidas preventivas y curativas se van a desechar y van a empezar a usar esta clase de bebidas salíneas, ¿no? Siguiente, por favor. En conclusión, las medidas preventivas se focalizaban en mitigar los espacios donde se crearan los miasmas. Como les mencionaba, una higiene muy obsesiva, la desinfección de espacios públicos y sobre todo el aire con la quema de aromas de plantas y leña aromatizante. Y como les mencionaba, la terapéutica, la medicina estaba enfocada en lograr el equilibrio humoral del cuerpo humano, ¿no? Pero cabe recalcar que estas medidas que yo les acabo de comentar son solo adscritas al estado de Chihuahua. Si nos vamos a Yucatán, si nos vamos a Sonora, si nos vamos a otras partes que fueron afectadas por el cólera, estas medidas van a variar debido a que la herbolaria es diferente, es distinta. Entonces no existía un consenso médico. Entonces, cada lugar tiene su historia y cada lugar tuvo su forma de tratar esta fea enfermedad, ¿no? Que solo fue exclusiva en el siglo XIX. Y eso sería todo de mi parte, y le cedo la palabra a mi compañero Eduardo Quiterio. Buenas tardes, nada más déjenme empezar a compartir la pantalla para comenzar. Creo que ya está. ¿Sí se ve? Sí, ok, gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Eduardo Quiterio, pues estoy en la Facultad de Filosofía y Letras, estudio Historia como mis compañeros y estoy en séptimo semestre de Historia. Esta presentación es solamente un avance de una investigación que yo estoy realizando y posiblemente pues sea, bueno, me sirva para la tesis. Muy bien, se llama Juego de Naipes, actividad prohibida en la ciudad de Chihuahua, primera década del siglo XX. Ok. Muy bien, para hacerlos entrar en contexto, porque creo que muchos desconocen este tema,
Autores como Perla Chinchilla, Álvaro Vázquez, Isabela Poveda, Eduardo Flores, algunos por mencionar, nos hablan sobre los juegos de azar durante la época virreinal. Nos habla, si bien nos habla de la sociedad, de la forma en que se jugaban los establecimientos, los juegos más populares y diversos juegos. Asimismo agregan más lugares donde se practicaban los juegos de azar, perdón, y nos explican por diferentes fuentes obtenidas de archivos, bueno, fuentes primarias, por qué aquellos juegos, cuáles de ellos eran nombrados como prohibidos y eran perseguidos por la corona y por la iglesia. Ok, rápidamente los antecedentes. Los juegos de azar estaban prohibidos porque, bueno, la iglesia menciona que al practicar estos juegos te llevaba a romper, bueno, a practicar dos pecados capitales, que son la avaricia y la pereza. Eso por parte de la iglesia, además de que decía que era un juego del diablo. Ahora, por parte de la corona, menciona que los jugadores o las personas que practicaban estos juegos eran tan adictos a los mismos que se desprendían de sus obligaciones, inclusive llegaba a crear conflictos, los cuales resultaban hasta en crímenes. Entonces, desde el siglo XVII, XVIII y XIX fue un problema muy grande para la corona y para la iglesia, que incluso empezaron a crear decretos, leyes, reglamentos, a tratar de reglamentarlos para que la gente fuera desprendiéndose un poco de ellos, porque era una problemática, pero distintos autores nos explican el por qué la gente los practicaba aunque estuvieran prohibidos y aunque recibieran penas muy duras. Bueno, a lo que ellos han llegado, explican, pues, bueno, básicamente de los juegos de azar, pues obviamente obtenían ganancias, ¿no? Beneficio, dinero, quizás fama. Podrías dejar de trabajar para dedicarte a jugar naipes, eso si eras bueno en ese juego. O en ocasiones simplemente como ahorita le llamamos actividad recreativa o simplemente un pasatiempo, pues para ir a divertirse. En fin, pues las autoridades siguieron persiguiendo los juegos de azar. Perla Chichilla, en su artículo Ludículo Profano, nos explica cómo la corona durante otro método, trató de desprender a los jugadores, pues más que nada de los naipes, porque los naipes se popularizó más a finales del siglo XVIII. Esto por la manera tan fácil de adquirir unos naipes, un mazo de naipes, y pues porque siempre estaban muy acostumbradas diferentes sociedades a practicarlas. Entre ellas, muy marcada, está los mineros, pero eso más adelante lo voy a platicar. Ok, lo que nos dice Perla Chichilla y otros autores es que la corona creó la lotería en 1770 con el fin de que la gente se hiciera a un lado pues, de los naipes por los distintos problemas que ya mencioné. Básicamente, pues como que fracasó en el sentido de que pues no toda la gente tenía el suficiente dinero para adquirir un boleto y participar en la lotería, ya que eran muy caros. Entonces, las personas que se dedicaban a practicar los juegos de azar, pues era la gente de clase pues baja, por así decirlo, la clase popular. También lo jugaban pues los que tenían dinero la gente poderosa, porque nos estamos entrando en el virreinato. Por ejemplo, tanto los militares, los funcionarios administrativos ahí a la corona, e incluso también las propias, bueno, no iglesias, sino que los curas o los mismos padres tenían instaladas casas de juegos en diferentes sitios de las ciudades. Una de ellas menciona que es pues, México, el actual México y Guadalajara.
En Chihuahua también existían, y más adelante les voy a presentar un caso más o menos ahí sobre donde se contrastan esas ideas de autoridad. Bueno, dentro de lo que cabe para más destacar información sobre los juegos de azar, existen otras obras como la de Isabel Povea, la que se enfoca en los mineros, una sociedad pues, muy popular a finales del siglo XVIII, bueno, más que nada pues por la minería, ¿no? Porque es la que estaba explotando más que nada la corona, y el papel de las autoridades referente a este conflicto. Lo más, para resumirlo, lo que nos muestra Povea es cómo las autoridades, algunas estaban luchando por erradicar el problema de los juegos de azar, mientras otras, como las que ya mencioné que tenían poder, pues estaban instalando sus casas de juego para mantener pues ahorita lo podemos llamar vicio, antes no se llamaba así, pero entre la clase popular. Además de que afectaba a la corona porque pues existían garitos. Bueno, los garitos son casas de juegos no autorizadas por la corona, porque les digo que la reglamentaban, solamente había pocas, entonces pues no generaba un dinero para la corona. Incluso los naipes los empezó a controlar económicamente la corona, los creaban y pues ellos mismos los vendían para que jugaran, pero solamente con naipes exclusivamente de la corona. Y entonces ahí la corona pues se beneficiaba de los mazos que vendían. Pero obviamente como buenos mexicanos, bueno, ahí no se llaman mexicanos, pero pues sacaban la copia y pues empezaron a sacar ahí que pues la copia mexicana, la podemos llamar ahorita. Entonces pues ahí existía como que esa contra el gobierno, en contra del gobierno. Bueno, en fin, Eduardo Flores nos habla sobre la magia y los juegos de azar en los reales mineros. Este artículo está muy, muy chido, si lo pueden leer, véanlo, está en internet. Bueno, en fin, trata de, como ya lo mencionó, la magia y los juegos de azar. Expone casos de jugadores donde, pues, con tal de obtener ganancias o convertirse en unos buenos taúres, recurrían a la magia para poder ganar las partidas de naipes. Incluso mencionó el caso que fue aquí en Chihuahua, donde en 1777 un sujeto, pues no me acuerdo su nombre, se incrustó unas hostias. Bueno, primero que nada las robó de la iglesia, y luego se incrustó unas hostias en los brazos, según que para tener como que suerte para ganar en los juegos de azar. Y pues al final de cuentas, pues obviamente que no pasó nada, de hecho perdió todo su dinero, menciona el autor, y pues fue sentenciado por la Santa Inquisición. Hasta la Santa Inquisición estaba metida en los juegos de azar. Bueno, ok, ese es un pequeño contexto solamente. Ok, en el siglo XIX, sí, eso ya lo mencioné, perdón, es que se me olvidó que yo tenía el poder de cambiar las diapositivas. La lotería también, los lugares también. Un autor menciona en donde se llevaban a cabo los juegos de azar. Menciona que siempre eran unos lugares llamados pulquerías, obviamente porque ahí se vendía pulques y otras bebidas embriagantes. Entonces, algo muy peculiar que saqué de ese autor, menciona que, bueno, describe todo el lugar así tal cual, de hecho también por fuera y por dentro, y menciona que los jugadores solían jugar, o sea, tomar pulque y comer, tener una tacita o un topper con chiles, pues secos, y comían eso. Es como que, pues no sé, se me hizo muy, muy cool. Bueno, en fin, eso por los lugares. Ok, también en los lugares estaba determinado un lugar en donde practicaban los juegos, eh, pues la clase popular, y otro lugar estaba destinado exclusivamente para las clases altas o los que tenían mucho poder. Entre ellos entraban, como ya lo mencioné hace un momento, los militares, funcionarios de la corona, y diversas personas. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con toda esta información? Es que en la época virreinal, básicamente todas las personas, tuvieras dinero, no tuvieras dinero, practicaba los juegos de azar.
pues era un algunos lo hacían para, pues, para ganar dinero, las clases bajas, ¿no? Bueno, también las altas, pero de diferentes puntos de vista. Bueno, ok, estos son unos naipes coloniales. Estas imágenes las saqué del libro La Rueda del Azar. Es que se me olvidó poner la referencia. Ok, después de este pequeño contexto, ahora sí nos remontamos al siglo XX. Esta es una foto de unos parroquianos y ahí en el centro pueden ver a un bebé. Un poco más de frente está una mesa de billar. Esta foto es de 1901 de Maguriachi, Chihuahua. Esta la pueden encontrar en la fototeca de Lina, Chihuahua. Bueno, lo que quiero que vean son a las dos personas que están, bueno, de mi lado izquierdo, casi pegadas a la pared, están volteándose a ver entre ellas. En la mesa, bueno, se pueden apreciar cartas, y eso porque yo ya hice el zoom en la imagen, y el de de la fototeca pues me dijo que realmente pues eran cartas. Bueno, practicando pues los juegos de azar, incluso en un bebecito ahí, entonces ahí donde entran también diversos juegos como el billar. No podría ser de azar, pero pues ahí está llenando la cantina. Bueno, para principios del siglo XX, los juegos de azar ya estaban, bueno, pues obviamente ya no teníamos, bueno, ya no estaba el virreinato, ahora teníamos, bueno, un presidente, entonces no crean que porque tuvimos la independencia y todo eso, los juegos de azar fueron ya legales, claro que no, continuaban distintos decretos y reformas que fueron distribuyendo los diferentes presidentes hasta este siglo. Entonces, aún así, aunque no tuviera poder la iglesia aquí, los juegos de azar y más que nada los juegos con cartas seguían estando prohibidos, y las penas aún ahora eran más duras. Si podemos recordar, como en estas fechas, bueno, un poquito más antes, la zona norte de México no estaba muy poblada. Entonces, ¿qué es lo que hacían los mandatarios en aquel entonces? Era porque era mandar a las personas como castigo a la zona norte, donde básicamente no había nada, porque pues no entendía la gente. Bueno, para, para entrar un poco más a lo del siglo XX, tenemos el caso de Gregorio Torres. Bueno, este caso lo tomé del Archivo Histórico del Supremo Tribunal de Justicia, de aquí del estado de Chihuahua. Bueno, ahorita lo vamos a estudiar más adelante, muy bien. Tiene, cuenta con 59 hojas el documento, entonces créame, está muy largo, y lo que quiero destacar de esto es cómo fueron cambiando un poco las cosas de los anteriores siglos a la entrada del siglo XX. Esto fue en 1927. Al Gregorio Torres se le estaba acusando de haber practicado juegos de azar, los cuales, como ya mencioné, estaban prohibidos todavía. E incluso hasta la fecha, si checan en la Constitución, hay un artículo donde dice solamente cuáles juegos se pueden practicar. Bueno, entonces, aquí a lo que voy es que, como en las anteriores igual fechas, existían los jugadores y los no jugadores, ya que siempre los casos que he revisado como pues obviamente se dan cuenta de los establecimientos, de los garitos, por denuncias anónimas que la gente pues hacía. Entonces, así fue como encontraron a estas personas dentro de una cantina practicando juegos de azar. En este caso, es que está muy largo, lo voy a resumir mucho para darle más tiempo a Isaac. Ok, existe un caso de, por así llamarlo, corrupción. Entonces es algo que todavía está muy marcado en las sociedades, ¿no? Tanto en la virreinal como en la del siglo XX y pues ahorita también. Lo de autoridades versus autoridades lo puse ya que dentro de todo este legajo presenta que a las personas que sorprendieron que estaba junto con Gregorio Torres, estaba el gobernador, el presidente municipal de Chihuahua, en aquel entonces el licenciado Socorro García. Entonces, cuando llegó la policía, pues fue a dar el reporte y sacaron a los detenidos, pero pues él se salvó. ¿Por qué? Porque pues él tenía poder, y aún así seguía apelando por salvar a estas personas.
y decía que no podía haber entrado así a la casa, ya que entró a la fuerza. Ni siquiera entró pues tocando, así como en las películas, ¿no? Casi, casi, fue lo que sucedió. Entonces, aquí lo que quiero más bien hacer énfasis es ver que los naipes todavía seguían, bueno, hasta ahorita, siendo un juego de azar que es muy practicado por las diferentes personas, bueno, por los jugadores, e incluso durante, bueno, los documentos que revisé en este archivo, todas las personas que han sido, bueno, que fueron detenidas en aquel entonces, siempre eran por el juego de azar, los naipes o las cartas. Entonces, aquí también hay que tomar en cuenta, bueno, que las penas ya no eran como las anteriores que mencioné, tampoco pues ya no está la Santa Inquisición, nada que ver con eso. Entonces aquí eran multas eran un golpe a su economía, y también les quitaban pues las cartas de las que daba pues la policía, y, y pues el lugar era pues cerrado hasta que pagara todavía la multa el infractor, y luego todavía para abrir el local otra vez. Bueno, aquí me voy a permitir leer esta parte que dice, se dictó auto de formar prisión en contra del acusado de delito de juegos prohibidos, Gregorio Torres. Entonces, aquí ya lo están marcando como un delito, y aún los juegos estaban prohibidos para principios, bueno, para mediados del siglo XX. Esto fue en 1926. Ok, entonces, bueno, aquí está mi bibliografía, y quisiera terminar con una breve manera de conclusión. Pues ahorita existen muchos cambios referentes a los juegos de azar. Ahorita pues mucha gente los practica, incluso en las fiestas, existen los casinos. Ya no tenemos que, bueno, ya no se tienen que esconder a las personas de jugar. Bueno, al menos en el ejército sí está prohibido jugar, bueno, las barajas y los juegos de azar. Entonces, pues es así como en diferentes sociedades van cambiando las prácticas. Bueno, la práctica no, pero sí, más que nada las leyes que fueron marcando, y se fueron dando cuenta que pues no son tan malos después de todos, bueno, ahorita. Y pues nada, eso es todo. Adelante Isaac con su presentación. Saludos, mijo. Échale ganas. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, supongo que está cargando la presentación, pero en lo que carga, quiero agradecer mucho a el comité estudiantil de historia, ¿no? Que somos la primera vez que participamos o que tenemos presencia en el Festival de Arte Nuevo. También agradecer a Extensión y Difusión y a el Festival de Arte Nuevo y a la Secretaría de Cultura por darnos un espacio en este evento, en este macro evento que hacen durante todo el mes de septiembre. Bueno, en esta ocasión yo voy a hablarles sobre la sociedad chihuahuense en el siglo XVIII. Y como a manera un poco de introducción, me gustaría dejar claro, uno de los objetivos que pretendo hacer con esto es demostrar que la sociedad del siglo XVIII en realidad era una sociedad muy dinámica, o sea, lejos de estar en esta sección de castas o estar en o encasillarlo, ¿no? En este sentido a que eran los indios, a que eran los españoles y que unos dominaban a los otros. En realidad era una sociedad muy dinámica, ¿no? Y todo esto se explica a través, pues, de la bibliografía que se ha construido, ¿no? Referente a Chihuahua del siglo XVIII. Y la siguiente, por favor. Bueno, ¿quién nos describe la sociedad o cómo es que hacemos esta descripción de la sociedad chihuahuense en el siglo XVIII? Sé que nos estamos remontando a más de 300 años y que quizá nosotros lo veamos como algo, incluso ya como un objeto, ¿no? A diferencia de otros problemas de investigación o de otras temporalidades, ahí se ve más dinámica, hay más dinámica o aparentemente hay más dinámica, siempre y cuando en el siglo XVIII también la existía entre la sociedad. Bueno, esta pequeña presentación
es un pedazo de un ensayo historiográfico que logré hacer el semestre pasado, en donde abarco 14 textos, de los cuales 5 son libros y 9 son artículos, todos en español o traducidos en su defecto. Y en todo bibliografía que hay, pues, o sea, te describen la sociedad de manera diferente o de maneras distintas, aunque la sociedad no sea el eje central a veces de las investigaciones. ¿Le puedo dar al siguiente, por favor? Bueno, una pequeña descripción de la sociedad. Creo yo que la sociedad chihuahuense del siglo XVIII la podemos dividir en dos. Y una es mientras existió la bonanza en Santa Eulalia, que fue de 1709 de la fundación a 1745 aproximadamente. La gran presencia que tuvo la minería en Santa Eulalia, o sea, fue tan grande que llegó a representar 1/5 de la economía novohispana en cuestión de minerías. Ahorita más adelante hablo sobre estas descripciones, pero ya después de esta primera parte, hay un intento rotundo por querer volver a estas épocas de bonanza que ya no se logró ya hasta dentro del siglo XIX, más o menos. Entonces, dentro de esta sociedad, pues, era una sociedad que estuvo acostumbrada a un estilo de vida y después cambió radicalmente. Por lo tanto, yo hago esta consideración, ¿no? que se divide pues, se puede dividir en dos partes como mínimo. La siguiente, por favor. Bueno, la primera persona o uno de los primeros textos dentro uno de los primeros textos que me toca analizar dentro de este ensayo historiográfico que hice, pues fue Philip Hadley. Entonces, la pregunta aquí, en realidad fue un pionero Philip Hadley en hacer historia de Santa Eulalia o en hacer historia de Chihuahua, y pues claro que sí, ¿no? O sea, tenemos precursores de Hadley como R. Almada, que creo que es de los más famosos, de La Maza, Ponce de León, que hacían trabajos que en realidad no eran muy rigurosos académicamente. Creo que son libros que muchas veces tenemos que recurrir a ellos porque se tiene que recurrir, o sea, no, porque hay mucha escasez incluso de bibliografía. Entonces, son como estos clásicos, puedo decir. Entonces, para mí, Philip Hadley fue una gran persona que innovó. Bueno, este libro nació a raíz de una tesis que se publicó por la Universidad de Texas en El Paso, y el concepto básico del libro es hacer esta distinción entre cabecera y región minera. Entonces, dentro de esta sociedad chihuahuense tenemos que se pueden establecer en dos maneras. O sea, una era la cabecera, que era San Felipe el Real, quien se encargaba de la administración, quien se encargaba de tener el cabildo, y otra parte era la región minera, que era Santa Eulalia, donde se instauraban todas estas métodos de extracción de metales. Los tópicos que abarca la obra un poco son los problemas que tuvo con la escasez de mano de obra. Esto, bueno, pues debido a la lejanía del centro del país, o bueno, del centro del virreinato, pues la escasez de mano de obra siempre fue un problema muy concreto que tuvo. La economía de la región es algo que trabaja muy bien, solamente que en cuestión de datos cuantitativos, creo que Hadley ya se quedó un poco atrás. ¿Por qué se quedó un poco atrás? Por sus análisis. Ya después llegan textos nuevos o artículos que van reforzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hadley afirmaba en su libro que la economía de Santa Eulalia representaba 1/4 de toda la minería virreinal, y en realidad era 1/5, o sea, era menos. Entonces nos habla también sobre los métodos de extracción, sobre quiénes extraían la plata, y en general nos habla de la sociedad, en cómo estaba estructurada y cómo funcionaba las distintas castas aquí en Santa Eulalia. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, después tenemos un trabajo completamente diferente que nos habla también de la sociedad chihuahuense, que es la Catedral de Chihuahua. Igual que pasa un fenómeno muy parecido con Hadley, cambia rotundamente la manera de hacer historia respecto a esta pieza arquitectónica. ¿Por qué? Porque este trabajo ya contiene un trabajo de fotografía tanto interno como externo. Se centra en la planeación y en la traza del edificio, y hace un rastreo genealógico de las personas que se encargaron de trazar y de planear el edificio arquitectónico. Esta historiadora, Clara Bargelini, también trabajó en la Catedral de Durango, y fue por eso que pudo rastrear se llamaba Juan de la Cruz, Joseph de la Cruz, perdón, lo pudo rastrear porque era el mismo arquitecto el de las dos catedrales. Entonces ahí hace un trabajo que me parece fenomenal sobre un rastreo genealógico.
y creo que la podríamos considerar hoy en día como una de las obras mejor posicionadas dentro de la historiografía chihuahuense. Sin embargo, también no podemos decir que ya hizo todo sobre la catedral o que no hay más cosas que investigar. En realidad sí hay muchas cosas que investigar aún de la catedral respecto a la construcción, quiénes estuvieron o sea, los albañiles, los demás arquitectos que estuvieron involucrados, cómo se extraían los materiales. Entonces todavía hay varias vertientes y esto lo aclara ella misma en su libro, ¿no? Que ella no se va a dedicar a la construcción o cómo sacaban los materiales, sino que solamente a la planeación y a la traza del edificio. Y esto nos abre una perspectiva también muy grande de cómo eran los oficios de la arquitectura y cómo eran los oficios de la albañilería en el siglo XVIII en Chihuahua. La siguiente, por favor. Bueno, después llega el padre Salvador Treviño. Él, antes de ser etnohistoriador, él era filósofo y teólogo. Él lo que hace en este trabajo es hacer un rastreo genealógico de las familias más importantes de la sociedad. O sea, era de las élites mineras. Y por élites mineras debemos comprender... por élites mineras debemos de comprender aquellas redes familiares que existían a lo largo del virreinato. Para pertenecer a una élite no solamente tenías que tener dinero, sino tenías que tener con quién comerciar, tenías que tener estos lazos de apoyo, y normalmente estos lazos eran con las familias, porque pues podías confiar en tu familia. Algo que debo de rescatar, aparte de este trabajo genealógico que logra realizar, es que trabaja en el archivo de notarías. Actualmente, creo que mis compañeros de la licenciatura lo han vivido. O sea, para poder entrar al archivo de notarías o que te presten algún archivo está complejo, es algo muy complejo. Es bastante la burocracia que hay. Entonces el hecho de que en un libro esté fundamentado en un archivo o en trabajo de archivo de notarías, pues me parece que es algo fenomenal, que no todo el mundo ha tenido acceso. El único problema con este libro, creo que tuve yo, fue cómo cita las obras. Creo que a pesar de estar muy completo, las citas de repente están muy difusas, hace difícil la localización de los archivos, no poniendo fondos, expedientes, pero en general, el rastreo genealógico que hace nos ayuda a comprender las redes familiares que existían en el siglo XVIII, y con base en esto, pues podemos trabajar los demás historiadores, ¿no? O sea, desde una perspectiva de élite. La siguiente, por favor. Bueno, después llega Cheryl Martin, que creo que de los 5 libros que voy a hablarles un poco sobre sociedad chihuahuense, creo que es el que más, siento que es el que más aporta a la historia. Todos aportan, pero siento que tuvo como un giro de tuerca y ahorita les explico por qué. Bueno, ella es de la Universidad del Paso de Texas también. Entonces para poder acceder a los archivos de Chihuahua, resulta que UTEP tiene microfilms de nuestro archivo. Entonces, pues ella, a través de los microfilms que había allá, pues pudo trabajar. Bueno, su principal capítulo, que creo que es el que más le aplauden, y con justa razón, son estos temas de etos y patriarcado, que es el capítulo que más se ha valorado. Creo que Wasserman, Guadino y varios historiadores, al momento de hacer una reseña, pues fue lo que más vieron, ¿no? También es la primera persona que hace uso de la palabra diputación de minerías, que es mi trabajo, bueno, es mi tema de investigación, y solamente lo hice una vez en todo el libro. Entonces, pues eso me llama bastante la atención. Ella maneja igual muchos problemas, se recarga mucho en lo que ya había escrito Hadley, sin embargo refuerza estas posturas. Por ejemplo, como había sido la escasez de la mano de obra. También por primera vez se menciona la huelga minera que existió en el 30, a cargo de los mineros en contra de la repartición de azogue. También se centra mucho en la historia cultural. Por ahí hay un pasaje que creo que bastantes en la licenciatura conocemos, que es el de Juana la Panadera. Entonces nos hace como que este trabajo de género también, o sea, en parte de género, y es un trabajo fenomenal. Bueno, ¿y cómo llegó a trabajar? Incluso creo que, bueno, se centra mucho también en este aspecto de historiar a los no privilegiados. O sea, al contrario del padre Salvador Treviño, que se encargaba de buscar a las élites, ella se encarga de no buscar a las élites. Entonces, ¿cómo haces un trabajo de aquellas personas que en los archivos no tienen mucha presencia? Pues a través de las élites. De hecho, me encanta este giro de tuerca que hace, que es a través de los archivos de las élites, empieza a contrastar lo que no es, o lo que sí es, o lo que nos dice de aquellas personas que no son privilegiadas. Entonces, a partir de ahí, crea toda su obra. La siguiente, por favor. Y pues ya para terminar, creo que esta es
también el padre Salvador Treviño se vuelve a posicionar en la bibliografía chihuahuense del siglo XVIII con este libro que se llama El Real de Minas de San Francisco de Cuéllar, de 1709 a 1718, imagen de una sociedad en crecimiento. Este libro fue sacado en el 300 aniversario de Chihuahua. Entonces, esto es un trabajo de historia que también me parece genial, que es un análisis de la vida cotidiana de la vida cotidiana chihuahuense en el siglo XVIII. Básicamente empieza a analizar las vestimentas, las maneras de trabajo. Igual retoma un poco lo que había hecho del Chihuahua colonial, con un trabajo genealógico, y también tiene un alto contenido en fuentes primarias. Pues debido al poco tiempo que hay aquí, me gustaría hacer mención también de otros artículos, ya para finalizar, que por ejemplo, en Chihuahua también existió, como lo mencionó ahorita, una huelga minera, existieron iniciativas ecológicas, porque la minería pues, contaminaba demasiado. Entonces, todo esto nos abre una perspectiva nueva a decir que la sociedad chihuahuense era muy dinámica, o sea, en realidad tenían problemas por todos lados y siempre los trataban de resolver. Creo que la mayor parte de la bibliografía que he encontrado hasta hoy en día se centra para la primera mitad del siglo XVIII, entonces todavía falta mucho que hacer por Chihuahua y pues creo que esa sería mi participación o a manera de conclusión. Y un saludo a Fermín. Muchas gracias a los tres por sus participaciones. Tenemos algunas preguntas y comentarios en redes. Les voy a leer algunas. Hay una que me parece que se relaciona a tu presentación, Osmar. Dice, esta presencia de peyote, me imagino que cuando hablabas de los remedios en la epidemia de cólera, ¿es una participación de medicina? ¿Se puede considerar como una participación de medicina indígena? Pues no estoy seguro. Bueno, yo diría que sí, porque es medicina tradicional, ¿no? El peyote, pues sí, tengo entendido, por lo que he leído también de la medicina tradicional, en los libros del Colmich, que se usaba, que los rarámuris, sus curanderos, lo usaban para curar. Yo supongo que sí tiene esta herencia indígena, no lo dudaría, porque no nomás se usa el peyote, se usa el láudano y otras plantas, que se usaban para curar en sí lo que es la diarrea, ¿no? No necesariamente el cólera. Pero yo me atrevería a decir que sí, que efectivamente sí posee una herencia indígena. Es algo que se hereda, porque cuando las personas, los médicos, cuando empiezan a buscar remedios, vamos, o sea, las prácticas sociales, consultas con la gente, y ellos tienen como que, es como cuando vas con tu abuelita, pues, ¿no? Abuelita, ¿qué tiene usted para el dolor de estómago, no? Y ahí te dicen, pues qué tal hierba, cosas así. Eso es algo tradicional. Y si nos ponemos a hacer un rastreo, pues sí, claro, viene de la herencia indígena. Sí, sin duda, yo no lo dudaría. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que por la naturaleza creo que va dirigida a Eduardo, a Cristian Eduardo. Preguntan que si, bueno, son varias, las voy a resumir. Había pulquerías en Chihuahua y te preguntan si sabes de la existencia de cartas, o sea, de juego conservadas en el estado de Chihuahua. Y esta relación de la prohibición de los juegos de mesa o de juegos de azar, ¿qué relación tiene con la construcción del casino de Chihuahua, que data de 1882? Bueno, primero que nada, las pulquerías, aquí en Chihuahua no creo que hayan existido. Bueno, puede que sí, la verdad desconozco, pero lo que sí te puedo decir es que eran muy populares allá en el sur. Porque los documentos que trabajaban estos autores que mencioné eran de Guanajuato, de Pachuca de Hidalgo, que está, bueno, Zimapán dice, también menciona ciudades mineras, bueno, aquí Chihuahua, pero no aplica. Entonces, quizás sí, pero no desconozco, ahorita no he buscado bien en los archivos. Bueno, y luego en relación a la del casino, creo que era la última, pero es que no me acuerdo la segunda, ahorita a ver si me dicen. Ok, no sé si sea, pero pues un presidente, ¿quién fue? Presidente Lázaro Cárdenas fue el que puso esa ley y luego Miguel Alamán fue el que como que la volvió a sacar mejor. Entonces,
me referente a los casinos, creo que se empezaron a dar cuenta que sí eran un gran beneficio para la sociedad, y podían adquirir pues dinero de ahí. Y pues más que nada mantener pues esa, no puedo llamarlo tradición, pues mantener esa actividad recreativa presente todavía de manera pues un poco más reglamentada en los casinos. ¿Y cuál era la otra, perdón? Que si sabes de la existencia de o que se Ah, conserven cartas en el estado de Chihuahua. no, en el estado de Chihuahua, gracias. En el estado de Chihuahua no he visto. Me imagino que sí, si me pongo a hacer historia oral o algo así, o investigar mucho, me imagino que si puedo sacar una, estaría muy cool. O si alguien conoce algo, una de esas que me diga, no se crea. Bueno, lo que sí he visto es en Guadalajara, hay una en el Museo del INA. Esa fue donada, las pueden donar si las tienen. Eh, no tengo la foto, bueno, ahorita no, pero, y lo hubiera puesto, pero bueno, sí, conozco una, es de 1800 y algo, y nada más. Ok, muchas gracias, Eduardo. Una- Isaac, a ti hay pues es una pregunta consulta, que si conoces alguna bibliografía donde se hable de la decadencia de los reales de Minas, en especial del de Cusiguiriachi, y que si conoces también algún texto donde se narre esta parte del trabajo de los indígenas en las minas, o si se puede considerar como algún tipo como de esclavitud o como de esta parte del trabajo manual en las minas de Chihuahua. Bueno, para Cusiguiriachi sí he visto varios libros, no sé el nombre específico, pero los puedes consultar en el SUBA, en la base de datos de la UASH. O sea, independientemente, aunque no seas de la UASH, puedes consultar y ya después ahí te va a decir dónde los puedes encontrar. Pero sí he visto varios artículos y libros de Cusiguiriachi. Si gustas ahí por algún medio, me llamo Isaac Contreras en Facebook, me puedes mandar algún mensaje y si tengo la posibilidad y los consigo, pues te puedo pasar la bibliografía. Y respecto a los indios y este trabajo, es algo, es que Sara Ortelli es otra autora que en esta ocasión no mencioné, pero que también es muy importante para la historiografía mexicana, chihuahuense, nos hace un trabajo también muy complejo sobre esta cuestión de los indios. Recuerdo que en alguna ocasión, algo que no podemos negar son los ataques que existían de los indios en los reales de Minas. Eso sí, desde el siglo XVI, desde que se empezó a poblar la Nueva Vizcaya, nos dimos cuenta de estos constantes ataques. Y en cuestión cuando eran, pues, bueno, no, cuando los agarraban estos cuerpos o estos organismos eclesiásticos para hacerlos como cristianos, ¿no? Este proceso de evangelización, pues había muchas veces que sí recurrían los ponían a trabajar, sinceramente, y por ejemplo aquí en específico en Chihuahua, no utilizaban mucho a los indios cercanos de aquí, de hecho mandaban a traer muchos de Sonora. Esto nos lo explica muy bien también Martin Sherrill, uno de los libros que puse ahí. Entonces, en esta cuestión de si se puede considerar esclavitud o no, creo que no. Creo que tienen un papel categórico muy distinto, por ejemplo, al que tuvieron los negros en Parral. Había quizá un trabajo forzado, ¿no? Pero tal cual esclavitud, o sea, no lo considero yo así. Ok, muchas gracias, Isaac. Bueno, pues de parte de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, del Forca Noreste y del Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición Espacios Híbridos, les agradecemos a Isaac Contreras, Osmar Escobar y Cristian Quiterio por su participación y a todos ustedes por su presencia. Recuerden que pueden consultar la grabación de este panel y el resto de los contenidos del festival en la plataforma www.festivaldeartenuevo.com y en las redes sociales del festival. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, antes de que nos Bueno, cobran, chido, banda,